Continuemos con las líneas trigonométricas. Veamos la línea trigonométrica de la tangente. Pero antes, recordemos la relación establecida en un video anterior, que la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para determinar la línea trigonométrica de la tangente, vamos a trazar una línea tangente en el punto 1, 0. Sobre esta recta construiremos nuestra línea trigonométrica de la tangente. Empecemos con ángulos en el primer cuadrante. Tomemos un ángulo de 0 grados. Como esta relación trigonométrica fue establecida en un triángulo rectángulo, vemos que aquí, al trazar un ángulo de 0 grados, no se nos forma ningún triángulo, pero nos corta esta línea tangente en el punto 1, 0. Por lo tanto, decimos que la tangente de 0 grados es igual a 0. Veamos en un ángulo de 30 grados. Se nos forma el siguiente triángulo como vemos aquí en la figura. Este sería nuestro ángulo de 30 grados. Con respecto a este ángulo, este segmento o este lado del triángulo es nuestro cateto opuesto, es decir, Y. Y este lado del triángulo es nuestro cateto adyacente, es decir, X. Como se ha establecido que la tangente del ángulo A es igual a Y sobre X, entonces este sería nuestro Y y este sería nuestro X. Si observamos detenidamente el triángulo que hemos determinado aquí, vemos que este lado del triángulo, que es nuestro cateto adyacente, que es X, coincide con el radio, y como hemos tomado una circunferencia de radio 1, entonces tenemos que el valor de X es igual a 1. Al reemplazarlo en esta relación trigonométrica, nos quedaría que la tangente del ángulo A es igual a Y sobre 1. Simplificando, pues nos quedaría que la tangente del ángulo A es igual a Y, es decir, a este segmento o a este lado. Por lo tanto, aquí nuestra línea trigonométrica de la tangente se va a determinar solo sobre esta recta. Veamos para un ángulo de 45 grados. Vemos que el cateto adyacente sigue coincidiendo con nuestro radio, que es igual a 1, y este sería nuestro cateto opuesto, quien determina la línea tangente. Si esta línea trigonométrica la proyectamos sobre el eje Y, observamos que se encuentra en la parte positiva del eje Y. Miremos con el ángulo de 60 grados. Vemos que sucede exactamente lo mismo. Si proyectamos esta línea trigonométrica de la tangente sobre el eje Y, se encuentra en la parte positiva, lo cual podemos concluir que los valores de la tangente para ángulos en el primer cuadrante es positiva. ¿Qué sucede cuando tomamos un ángulo de 90 grados? Si prolongamos su rayo en este sentido o en su sentido opuesto, vemos que jamás nos va a cortar esta línea tangente. Por lo tanto, la línea tangente para un ángulo de 90 grados no está definida. Veamos para ángulos en el segundo cuadrante. Tomemos un ángulo de 120 grados. Si prolongamos este rayo en este sentido, vemos que jamás nos cortaría esta línea tangente. Por lo tanto, lo hacemos en el sentido contrario. Y se nos determina este triángulo. Este sería nuestro ángulo de referencia. Por lo tanto, este sería nuestro cateto adyacente y este nuestro cateto opuesto. ¿Quién nos determina la línea trigonométrica de la tangente? Observando el triángulo, vemos que nuestro cateto adyacente sigue siendo igual al radio. Por lo tanto, esto sigue siendo 1 y tendríamos esta línea trigonométrica de la tangente. Si proyectamos esta línea trigonométrica sobre el eje Y, vemos que se encuentra en la parte negativa. Veamos qué sucede con un ángulo de 135 grados. Vemos exactamente lo mismo, que disminuyó su longitud, pero sigue encontrándose en la parte negativa cuando se proyecta sobre el eje Y. Si observamos en el ángulo de 150 grados, vemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, podemos concluir que para los ángulos del segundo cuadrante, el valor de la tangente es negativo. Veamos qué sucede con un ángulo de 180 grados. Si lo proyectamos en este sentido, no va a cortar esta línea tangente, pero en el sentido opuesto vemos que no lo corta en este punto, que es lo mismo que sucede cuando tenemos el ángulo de 0 grados. Es decir, que para el ángulo de 180 grados el valor de la tangente es igual a 0. Veamos para ángulos en el tercer cuadrante. Cuando tomamos el ángulo de 210 grados, prolongamos su rayo en este sentido, no nos corta la línea tangente que queremos, pero en su sentido contrario nos lo cortaría en este punto, formándonos nuevamente un triángulo en el primer cuadrante. Y esta sería nuestra línea trigonométrica. Si observamos el triángulo que se nos formó, cumple las mismas características para los ángulos del primer cuadrante. Es decir, que
Si proyectamos la línea trigonométrica sobre el eje Y, va a ser positiva. Tomemos un ángulo de 225 grados. Vemos que sucede exactamente lo mismo que en el ángulo anterior, que la línea trigonométrica de la tangente al proyectarla sobre el eje Y se encuentra en la parte positiva. Si tomamos un ángulo de 240 grados, vemos las mismas características. Por lo tanto, podemos concluir que para los ángulos del tercer cuadrante, el valor de la tangente es positiva. Veamos qué sucede con un ángulo de 270 grados. Al prolongar su rayo en este sentido o en el sentido opuesto, vemos que no nos corta la recta tangente. Sucede exactamente cuando tomamos el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el valor de la tangente para un ángulo de 270 grados no está definido. Veamos qué sucede para ángulos en el cuarto cuadrante con la línea tangente. Tomemos por ejemplo un ángulo de 300 grados. Vemos que se nos formó este triángulo y conserva las mismas características que los triángulos anteriores, que nuestro cateto adyacente y sigue siendo igual al radio. Y nuestra línea trigonométrica que va desde este punto hasta este punto para un ángulo de 300 grados, al proyectarla sobre el eje Y, vemos que se encuentra en la parte negativa. Tomemos un ángulo ahora de 315 grados. Observar este triángulo y observar nuestra línea trigonométrica, vemos que conserva las mismas características que el ángulo anterior. Tomemos un ángulo de 330 grados. Sucede exactamente lo mismo. Por lo tanto, podemos concluir que para los ángulos en el cuarto cuadrante, el valor de la tangente es negativo. Si tomamos el ángulo de 360 grados, vemos que coincide con el ángulo de 0 grados, es decir, que el valor de la tangente es igual a 0. Veamos la siguiente animación de nuestra línea tangente. En el primer cuadrante va creciendo y se encuentra en la parte positiva. Cuando pasamos al segundo cuadrante, se encuentra en la parte negativa con respecto al eje Y. Y en el tercer cuadrante sucede lo mismo que en el primer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante está con las mismas características del segundo cuadrante, lo cual podemos concluir el valor de la tangente para el primer cuadrante y el tercer cuadrante es positiva, y para el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante el valor de la tangente es negativa, y para los ángulos de 90 grados y 270 grados el valor de la tangente no está definido. Continuemos ahora con la cotangente. Recordemos nuestra relación de la cotangente. La cotangente del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Para construir esta línea trigonométrica, ahora vamos a trazar nuestra línea tangente en el punto 0, 1. Ya tenemos esta línea tangente y por conceptos geométricos, esta línea y esta línea son paralelas. Veamos qué sucede para un ángulo de 0 grados. Cuando tomamos el ángulo de 0 grados, prolongamos el rayo en este sentido o en el sentido opuesto y jamás nos cortaría esta línea tangente. Por lo tanto, decimos que la cotangente para el ángulo de 0 grados no está definida. Veamos qué sucede para un ángulo de 30 grados. Tomamos nuestro ángulo de 30 grados, que sería este, prolongamos el rayo hasta que nos corte esta línea tangente y nos la va a cortar en este punto y nos forma este triángulo. Recordando conceptos geométricos, vemos que este ángulo y este ángulo son congruentes por ser alternos e internos entre rectas paralelas. Por lo tanto, vamos a tomar como referencia este triángulo. Y este sería nuestro ángulo de 30 grados. Con respecto a este ángulo, este sería nuestro cateto opuesto, es decir, Y, y este sería nuestro cateto adyacente, es decir, X. Y como hemos definido que la cotangente del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, entonces nuestro cateto opuesto, que es Y, que es este segmento, si observamos detenidamente, vemos que coincide con el radio de la circunferencia, y nuestro radio de la circunferencia es igual a 1, es decir, que el valor de Y es igual a 1. Entonces la cotangente de A es igual a X sobre 1, es decir, que la cotangente del ángulo A es igual a X. Por lo tanto, nuestra cotangente del ángulo está definida por la línea trigonométrica que se encuentra sobre esta recta tangente. Por lo tanto, la línea trigonométrica de la cotangente para el ángulo de 30 grados es la línea que se nos formó desde este punto hasta este punto. Veamos para un ángulo de 45 grados.
pues conserva las mismas características que para el ángulo de 30 grados y esta sería nuestra línea trigonométrica de la cotangente. Si la comparamos con el ángulo anterior, vemos que nuestra línea trigonométrica en su longitud disminuyó y al proyectarla sobre el eje X se encuentra en la parte positiva. Tomemos un ángulo de 60 grados. Vemos que nuestra línea cotangente disminuyó en su longitud y al proyectarla sobre el eje X se encuentra en la parte positiva. Por lo tanto, podemos decir que los ángulos en el primer cuadrante, el valor de la cotangente es positiva. Veamos qué sucede para un ángulo de 90 grados. Vemos que no se nos determina ningún triángulo, por lo tanto, el valor de la cotangente de 90 grados es igual a 0. Veamos para ángulos en el segundo cuadrante. Por ejemplo, tomemos un ángulo de 120 grados. Se nos determinó este triángulo y vemos nuestra línea trigonométrica de la cotangente determinada por este segmento. Aumentó en su longitud, pero se encuentra en la parte negativa al proyectarlo sobre el eje X. Tomemos un ángulo de 135 grados. Vemos que sucede exactamente, sigue aumentando su longitud, pero al proyectarla sobre el eje X se encuentra en la parte negativa. Tomemos otro ángulo en el segundo cuadrante, por ejemplo de 150 grados. Sigue aumentando su longitud y al proyectarlo sobre el eje X se encuentra en la parte negativa. Por lo tanto, podemos concluir que para los ángulos en el segundo cuadrante, el valor de la cotangente es negativo. Veamos qué sucede para un ángulo de 180 grados. Si lo prolongamos en este sentido o en el sentido opuesto, vemos que jamás nos está cortando esta línea tangente. Por lo tanto, el valor de la cotangente para el ángulo de 180 grados no está definido. Analicemos los ángulos en el tercer cuadrante. Por ejemplo, tomemos el ángulo de 210 grados. Prolongamos su rayo en el sentido contrario para que nos corte esta línea tangente. Se nos determinó este triángulo y esta es nuestra línea de la cotangente, que al proyectarla sobre el eje X vemos que se encuentra en la parte positiva y su valor comenzó a disminuir. Tomemos un ángulo, por ejemplo, de 225 grados. Vemos que su longitud disminuye, pero al proyectarlo sobre el eje X se encuentra en la parte positiva. Tomemos un ángulo de 240 grados. Sucede exactamente lo mismo con los ángulos anteriores del tercer cuadrante. Disminuye en su longitud, pero al proyectarlo sobre el eje X se encuentra en la parte positiva. Con esto podemos concluir que la cotangente para los ángulos en el tercer cuadrante, el valor es positivo. Veamos qué sucede con un ángulo de 270 grados. Al prolongar su rayo en este sentido para que nos corte esta línea tangente, nos la corta en este punto. Es decir, que el valor de la cotangente para un ángulo de 270 grados es el mismo que el valor para un ángulo de 90 grados, es decir, igual a 0. Tomemos ángulos en el cuarto cuadrante. Por ejemplo, uno de 300 grados. Prolongamos en este sentido su rayo para que nos corte la línea tangente. Vemos que aquí ya tenemos nuestro triángulo y nuestra línea trigonométrica de la cotangente, que aumentó su longitud, pero al proyectarla sobre el eje X se encuentra en la parte negativa. Si lo observamos con un ángulo de 315 grados o con un ángulo de 330 grados, vemos que sigue aumentando su longitud, pero al proyectarlo sobre el eje X se encuentra en la parte negativa. Con esto podemos decir que el valor de la cotangente para ángulos del cuarto cuadrante, su valor es negativo. ¿Qué sucede para un ángulo de 360 grados? Pues tiene la misma característica cuando tomábamos el ángulo de 0 grados, es decir, que el valor de la cotangente no está definido. Veamos la siguiente animación de cómo se nos va formando nuestra línea de la cotangente en los diferentes cuadrantes. En un próximo video continuaremos con la línea de la secante y la cosecante y así finalizaremos las líneas trigonométricas. Hasta pronto.